esta charla que denominamos Tips de Escritura para los Contenidos Educativos Virtuales fue preparada por todo el equipo de corrección de estilo de UDARROA. Yo estoy acá como portavoz, como para darles a conocer como estos tips. Los integrantes de... Un segundo. Los integrantes del equipo somos 5, está Andrés Rudiño, Manuela y Santiago, que son licenciados en Humanidades y Lengua Castellana, y María José y yo, pues que somos bibliotecólogas, y somos quienes nos encargamos de revisar la correcta redacción de todos los materiales que se publican en los contenidos virtuales que comparte la universidad, tanto en cursos como en diplomados. Entonces, pues ya llevamos algún tiempo de experiencia revisando este tipo de contenidos y pues por eso hoy queremos compartir con ustedes como parte de esa experiencia. Bueno, los elementos básicos que debemos considerar para la buena escritura académica pues son estos 3, entre otros, pero estos son como de forma más global los que debemos de considerar. Está usar fuentes confiables, es decir, que sepamos de dónde estamos utilizando las fuentes que van a apoyar nuestros textos, respetar los derechos de autor, que por supuesto es uno de los elementos más importantes en cuanto a ética y organización de la información, y pues escribir de forma lógica y clara. Entonces, los tips que les vamos a compartir a continuación, pues tienen que ver con estos 3 elementos globales, y pues que esto debe ir acompañado, por supuesto, de la lectura. De hecho, la lectura es uno de los principales elementos para adquirir como fortalezas a la hora de escribir. Leyendo, así sea como libros que nosotros consideremos de nuestro gusto, pues vamos a poder ir adquiriendo elementos de puntuación, de ortografía, que nos van a ser útiles a la hora de escribir en el ámbito académico. Entonces, recordemos que los tips que vamos a ver a continuación son para escritura de recursos para la virtualidad, recursos académicos para la virtualidad, porque de todas maneras hay otros elementos pues que sí se han de considerar como en otros ámbitos diferentes a la virtualidad, ¿no? Pero pues hoy nos vamos a enfocar solo en esto. El primero de los tips es crea títulos claros y contundentes. Digamos, ¿por qué? Cuando estamos haciendo un contenido para la virtualidad, debemos capturar la atención de quien está leyendo ese contenido, ¿no? Entonces, si asignamos títulos que sean muy largos y que abrumen desde el inicio a los lectores, pues ya vamos a perder a ese lector. Entonces, lo más prudente es que en lugar de tener títulos muy largos y que sean como abrumadores, pues procurar que sean cortos, que sean muy claros y que el lector entienda desde el inicio. Entonces, acá tenemos 2 ejemplos para ello. Entonces uno dice, la memoria como resistencia en territorios con sujetos de pautas de comportamiento alteradas, y pues en contraposición de ese podríamos decir o poner un título que diga la memoria como resistencia en territorios con habitantes violentos, ¿no? Entonces esto, sujetos con pautas de comportamiento alteradas, lo estaríamos cambiando por habitantes violentos, que de todas maneras va como en el mismo sentido, pero pues es mucho más corto. Otro, la transposición didáctica novedosa en la escuela moderna, y pues podríamos ponerlo de forma más corta, formas novedosas de enseñar en la escuela de hoy, ¿no? Entonces, pues a esto también nos dedicamos un poco nosotros cuando los docentes nos pasan recursos que tienen títulos que pueden darse de forma más clara, procuramos cambiarlos, y pues es un buen tip como a la hora de la construcción de los mismos, ya sean ustedes estudiantes o docentes. Y pues si quieren preparar como presentaciones para clase, o si quieren preparar contenidos para publicar en la web, es bueno considerar este tip. Bueno,
Escribe correctamente cuidando la redacción y la ortografía. Bueno, este es uno de los más importantes. De hecho, es, digamos, tanto para la escritura informal en las redes sociales como para la escritura académica. De hecho, en la escritura académica es mucho más importante que consideremos este tip, es porque una coma o una letra pueden significar la contraposición total de lo que se quiere dar a entender, ¿no? Entonces es muy pertinente pues considerar eh, la puntuación y escribir bien a la hora de construir contenidos para la publicación en redes sociales, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo que de hecho los vemos por ahí como en memes con frecuencia, como matar, no perdonar. Matar, no perdonar. Entonces, vemos que cambia el significado totalmente solamente por una coma y pues eh, esto da cuenta como de la importancia que sí tienen los signos de puntuación. Tenemos otro ejemplo aquí abajo. Cuando todo esto pase, nos podremos abrazar. Si ponemos abrazar con S, pues por supuesto tiene un significado totalmente diferente a abrazar con Z. Entonces, este abrazar con S es incluso con una significación suicida, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante que sepamos escribir bien, que sepamos cómo escribir bien, que sepamos cuáles son los significados de las palabras antes de hacer publicación de contenido, sobre todo si se trata de contenido para la academia, ¿no? Entonces, como en este caso, que lo hacemos en UDE es para la formación de estudiantes, pues con mucha más razón tenemos que cuidar este aspecto, ¿no? Entonces, una coma o una letra pueden salvar vidas, como vemos en los ejemplos que tenemos acá. Bueno, utiliza un lenguaje directo, sencillo y conciso. Esta es una cita, este no es un ejemplo, sino que es una cita de Karl Popper que encontramos en su libro Contra las grandes palabras, que nos dice, lo peor que pueden hacer los intelectuales, el pecado capital, es intentar erigirse en grandes profetas por encima de los demás seres humanos e intentar impresionarlos con filosofías enredadas. Entonces, pues es un refuerzo a este tip, que es utilice un lenguaje que sea directo, sencillo, conciso, que nuestro lector entienda de entrada. Y esto adquiere como una significación mucho más profunda e importante en la virtualidad, cuando tenemos lectores que son muy volátiles, o sea, que están entrando a un sitio, si ven algo que no les llama la atención o que les resulta enredada, pues simplemente lo van a abandonar. Entonces también se trata como de capturar los lectores y pues en el caso de la formación, de capturar la atención de los estudiantes. Aquí sí nos va el ejemplo, que vemos que hay muchas palabras en el primero y ya hay pocas en el segundo. Son ejemplos tomados de uno de Habermas y otro de Popper, que digamos que se refieren a lo mismo, pero con diferentes palabras y pues Popper resulta ser mucho más conciso. Entonces, leámoslo para que veamos como la dimensión del asunto. Acá. La totalidad social no llega a ninguna vida por sí misma, por encima de los elementos de ella que ella une y de los cuales ella misma se compone. Falta una E. La sociedad consiste en conexiones sociales. Entonces, todo esto de conexiones sociales lo dice Popper solamente en dos palabras. Y pues acá Habermas nos dice elementos que ella une y de los cuales ella se compone, ¿no? Entonces, también procurar como resumir eso que se dice en muchas palabras, economía del lenguaje, encontramos también que le dicen para referirse a una misma situación o, bueno, a algo que signifique lo mismo.
Es muy importante, sobre todo cuando se trata de contenidos que van para publicación en la web, cuando se tratan de contenidos educativos para la virtualidad, por lo que decíamos antes, porque digamos que por espacio, por estética y también para capturar la atención de los estudiantes. Bueno, emplea todos los recursos disponibles para transmitir un lenguaje correcto. Aquí tenemos varias herramientas. En realidad, los recursos los dispone el idioma español mismo, ¿no? Nosotros, al tener como esa lengua materna, ya tenemos un montón de recursos para transmitir mensajes. Pero pues otra cosa es transmitirlos de forma correcta. Y pues de forma correcta nos referimos cuando se trata de escritura a que estén bien estructurados, escritos de forma lógica y a que cuenten con la ortografía y los signos de puntuación que deben tenerse como en ese mensaje para que pueda llegar al lector en el sentido que se quiere transmitir, ¿no? Entonces, esos recursos ya los tenemos, digamos, de alguna manera per se, pero pues hoy en día encontramos herramientas que nos son muy útiles para disipar dudas al respecto. Entonces, tenemos en principio, pues googlear, ¿no? Esto de que no enviar un mensaje hasta que no esté convencida de que está realmente bien escrito, es pues como siento que es una práctica que se hace más común, sobre todo como en gente que está vinculada con la academia, que pues realmente nos da un poco de vergüenza enviar palabras que no estén correctamente escritas y eso, pues ya sabemos a cuáles herramientas recurrir. Entonces, además de googlear, que para ir a comprobar un significado de una palabra, si está bien escrita, están otras herramientas como la página de la Real Academia Española, que no solo nos permite disipar dudas en cuanto a los significados de las palabras y en cuanto al buen uso de las mismas, sino que nos trae ejemplos de cómo se usan las comillas, de en qué casos de usar la coma, el punto y coma. De hecho, nos trae muchos ejemplos también Fundeu. Fundeu, de hecho, es como una herramienta de cabecera para nosotros los que nos dedicamos a la corrección de estilo, porque es muy clara y concisa justo lo que se busca con los mensajes que se deben publicar en la web. Fundeu lo logra. Entonces tiene como artículos muy cortos que despejan dudas que para nosotros son muy grandes, ¿no? O que en un momento queremos saber si, por ejemplo, periodo lleva tilde o no lleva tilde, en qué casos lo lleva, bueno, en fin, y todo lo que tiene que ver con puntuación y pues trae los ejemplos que realmente necesitamos como para disipar todas esas dudas. Entonces, les recomiendo que cada vez que tengan una duda al respecto, pues vayan a cualquiera de estas herramientas, como si es una duda global y quieren despejar una duda rápida, pues simplemente Google, pero pues si son ya dudas más concretas y más especializadas, pues ir a la Real Academia Española, a su página o a Fundeu, que sí se las recomendamos, es bastante buena. Bueno, este es otro tip que resulta ser muy importante a la hora de construir contenidos educativos para la virtualidad y de esto también nos hemos venido dando cuenta por experiencia también, porque pues como nuestros profes y pues es natural y no está mal, están acostumbrados a construir sus materiales para la presencialidad cuando vienen a nosotros a construir de los mismos recursos para la virtualidad, pues nos encontramos con que las cosas son muy extensas, ¿no? Como todos los recursos que crean en principio son bastante extensos y pues por motivos que ya he mencionado anteriormente, pues
la economía del lenguaje es importante y también la estructuración del mismo, ¿no? Entonces, se aconseja construir párrafos breves y pues en la medida de lo posible subtítulos y listas, ¿no? Entonces, los grandes bloques de texto, estos que son párrafos de una página, son muy abrumadores, o sea, son muy abrumadores para un lector que llega a una pantalla y ve pues ese bloque ahí completo que tiene que leerse de principio a fin y y digamos que no son muy atractivos para la lectura por varias cosas. Una de ellas es porque pues por mucho tiempo antes de que aparecieran las pantallas, antes de que tuviéramos acceso como a toda esta cantidad de información que tenemos y el acceso a Internet, pues la lectura se daba en papel. Eh, Esto es relativamente reciente. Entonces, pues la lectura en papel de grandes extensiones de texto ya era una cosa a la que los seres humanos estaban acostumbrados antes de que aparecieran las pantallas y pues está bien para el papel es mate, bueno. Entonces, cuando se trata de pantallas, cuando no son Kindles, pues que tienen esto de, de la pantalla opaca y eso, resulta muy difícil la lectura y pues uno suele cansarse con rapidez, ¿no? Entonces, leer grandes bloques de texto en una pantalla, primero, cansa. Si, pues sabemos que al estar como conectados siempre tenemos como una cantidad de información disponible y pues quisiéramos siempre como ir a la que nos resuma más, a la más corta, justo por eso, como también por la premura que tenemos siempre en la web, ¿no? Entonces, pues la recomendación es esa, yo creo que es una de las principales. De hecho, si se tienen como para si se tiene para un recurso que se vaya a construir para la virtualidad una gran extensión de texto, lo que se recomienda primero es resumirlo y si definitivamente no se puede resumir, por lo menos dividirlo en párrafos que no sean tan largos y que no sean tan abrumadores para el lector, ¿no? Listo. Entonces acá vemos un ejemplo en el que usamos en lugar de comas o puntos y comas, viñetas para dividir como cada uno de los elementos, que eso también pues nos funciona a la hora de construir estos recursos. Bueno, otra de las cosas que está muy en consonancia con lo anterior es no redactar páginas muy largas para evitar el scroll. Bueno, a veces es inevitable. A veces es inevitable porque pues sí se tiene que construir recursos en los que se explique alguna teoría, algún elemento. Digamos que en eso también hemos ido avanzando mucho. Y, por ejemplo, en UDA Arroba se hacen muchos contenidos como interactivos, se hacen videoclases, presentaciones, pues que no necesariamente son textos planos que el lector tenga que sentarse en una pantalla y leerlo de principio a fin, sino pues que se procura como dar el contenido de una forma más interactiva y como que no se le haga tan pesado esto de tener que hacer scroll hacia abajo, pues. Recordemos que esto es de contenidos, sí, quiero recordarlo y ser como reiterativa con ello, porque pues también vemos que nos encontramos artículos científicos en la web y pues eso sí estamos acostumbrados a leerlos de forma continua y pues son varias páginas y están en HTML o en PDF y así los leemos, ¿no? Pero pues cuando se trata de contenidos que se pueden diseñar desde el principio para los estudiantes, lo más recomendable es que se piense como en una forma más interactiva y que, no, y que tenga la menor cantidad de texto posible, ¿no? Entonces, en lugar de eso, pues lo más conveniente no es poner todo en una sola página, sino como enviar a pantallas emergentes o enviar a otras páginas, como hacer interconexiones de ese tipo para que el usuario también sienta que no está como
en un mismo lugar, sino pues que está avanzando también en cuanto a contenido. Bueno, esta es de las más populares. Yo creo que de esta sí hemos escuchado hablar todos nosotros, y es que el uso de la mayúscula debe ser muy restringida en Internet, de la mayúscula sostenida, ¿no? Pues está bien usar las mayúsculas en los casos que están permitidos, pues como por la Real Academia Española, pero la mayúscula sostenida en los ambientes virtuales significa básicamente gritar, ¿no? Entonces también estamos hablando de la resignificación de hábitos que nosotros teníamos anteriormente en la escritura a mano, ¿no? Por ejemplo, nos enseñaban con frecuencia que los títulos los pusiéramos en mayúscula sostenida y el resto del contenido pues ya con solo la mayúscula inicial. Pero incluso para los contenidos educativos virtuales, recomendamos que el resaltado de los títulos se haga, por ejemplo, en negrilla y no en negrita y no en mayúscula sostenida, justamente pues como por lo que significa en los ambientes virtuales, que pues esto sí es una característica netamente de estos ambientes, ¿no? Entonces, pues acá el ejemplo y también cómo se ve, ¿no? Cómo se ve estéticamente. Yo no sé si es porque ya la prohibición de alguna manera está dada en el uso de las mayúsculas en la web, que ya uno lo ve como muy exagerado cuando es un bloque de párrafo, por ejemplo pues a simple vista uno ya lo ve como algo súper escandaloso cuando está en mayúsculas sostenida. Bueno, para resaltar texto, opta por la negrita. Esto también tiene una muy buena explicación, y es que las demás formas de resaltar texto en la web, y también según las reglas de citación y las reglas de referenciación, tienen como las otras formas de resaltar reservadas. Entonces, por ejemplo, las comillas. Las comillas normalmente las usamos para indicar citas textuales. Entonces, cuando sacamos un contenido exacto de un libro o de un artículo de revista y lo ponemos en lo que estamos escribiendo, pues eso lo diferenciamos con comillas, ¿no? La cursiva, que es otra forma de resaltar texto. La cursiva en los ambientes virtuales está reservada para los hipervínculos. Entonces, pues ahí ya es bueno que la vayamos descartando. También la cursiva la podemos usar para los anglicismos o para las palabras que traemos de otros idiomas a, a nuestra, a nuestro idioma. Por ejemplo, scroll, ¿no? Que es una palabra de otro idioma que la traemos a la nuestra, y pues para indicar eso nosotros lo diferenciamos con cursiva. Entonces, por eso lo más recomendable para resaltar texto sí sigue siendo la negrita, para resaltar texto, y yo diría que también para indicar títulos, ¿no? Entonces, pues acá tenemos el ejemplo. Listo. Bueno, otro tip es usa imágenes para completar el contenido que quieres representar. La imagen no debe ser una mera decoración. Bueno, si bien esto no es un tip estrictamente de escritura, sí es muy importante a la hora de construir recursos educativos para la virtualidad. En UdeArroba, pues el equipo tiene ilustradores, tiene diseñadores y pues animadores, y pues hay una cantidad de personas que se encargan de interpretar el contenido que los docentes nos pasan para hacer las respectivas gráficas que se correspondan con ese contenido, ¿no?
pero en la vida cotidiana, o sea, cuando uno está preparando una presentación para la clase, cuando está preparando un contenido para compartir con sus estudiantes, por ejemplo, se pueden usar imágenes que están libres en la web, o sea, que tienen derechos libres, que, y que se puedan copiar y pegar, pero siempre buscando que, que se correspondan con el contenido que estamos escribiendo, ¿no? Entonces, no que solo decoren, sino que se relacionen, porque sí, en cuanto a aprendizaje en plataformas virtuales, sí se ha demostrado que hay una relación entre las imágenes y lo que vas leyendo. Entonces, para que haya como un aprendizaje mucho más efectivo, sí es necesario que se haga esa relación de imágenes y texto. Bueno, diferencia los enlaces tipográficamente de otros contenidos. Este tip se corresponde mucho con lo que mencionábamos anteriormente de la negrita, y es que los enlaces casi que tienen reservado el texto azul, lo vemos mucho, y lo subrayado para indicarlos dentro de los bloques de texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vemos a mi izquierda está subrayado en texto azul, entonces sabemos que cuando estamos leyendo es un texto, ya eso está dado por sentado, eso es un enlace que nos va a llevar a otra página o pues nos va a abrir una pantalla emergente, ¿no? Igual, acá en el texto que tengo a mi derecha, todos estos que están indicados con el enlace tienen un hipervínculo que nos va a llevar a otra página y nos va como a abrir información y nos va a ampliar el contenido. Y pues estos que hay debajito, acá en el ejemplo de mi derecha, no tienen el subrayado y pues quiere decir que pues allá no hay. Entonces, esas son cosas como que vemos en el día a día en las páginas y pues tienen un sentido y casi que por el uso se va dando por sentado que así debe ser, ¿no? Entonces ya si nos salimos como de esa estandarización que ya está dada, pues ya no se le va a dar la misma significación como a lo que incluyamos dentro de los contenidos virtuales. Bueno, no satures el texto con enlaces muy largos. Para esto hay varias estrategias, ¿no? Si, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cuando queremos hacer un enlace a diferentes contenidos, eh, muchas veces, pues, ese mismo enlace tiene hasta varias líneas de texto, ¿no? Eso, pues, primero no se ve bonito, no es funcional para un contenido para la educación virtual. Entonces, como les digo, se puede o poner botones, que es como este ejemplo que tenemos aquí a la derecha, botones que indiquen con, digamos, con texto corto a qué se refiere, o incluso a veces el botón solito nos va a indicar pues qué es lo que nos vamos a encontrar en la página que nos abra. Hay hipervínculos como esto, como archivística, ingeniería ambiental, esos son los hipervínculos, o pues ya en los casos en que no queramos o no podamos, o pues simplemente queramos poner un enlace, pues que no nos quede tan largo, y pues para eso hay también unas herramientas que en su mayoría son gratuitas en la web para cortar las URL. Entonces, pues de las más conocidas está Bitly, TinyURL, Sniply y Owly. Esas cuatro, pues, y hay otras, pero pues estas son como de las más conocidas y que siempre, pues, sí resultan ser muy útiles para no tener que poner esos grandes enlaces en nuestros textos. Bueno, esto también es súper importante a la hora de la escritura y es de las cosas más difíciles de detectar cuando uno está haciendo revisión de textos, y es que la escritura de direcciones web y correos electrónicos esté bien.
Entonces, ¿por qué es importante? Porque cualquier error que haya en un correo electrónico, cualquier error que haya en una dirección web, pues simplemente va a hacer que no logremos ingresar a esa página o que nuestro mensaje no llegue al correo que queremos, ¿no? Entonces, de los errores más comunes en la escritura de correos es como letras que cambiamos en el dominio de correo, como todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, lo más conveniente es revisar que estén muy bien escritas y pues casi que hay que ver letra por letra cuando se trata de este caso, ¿no? Bueno, otro de los tips, que este también es uno de los más importantes, sobre todo porque estamos hablando de escritura académica, es respetar los derechos de autor. Entonces, pues para respetar los derechos de autor hay varias normas de citación y referenciación que nos dicen cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la mayoría de los recursos mínimamente requieren mención, o sea, que mencionemos quién hizo ese texto. Eh, Está, por ejemplo, la norma APA, que todos la conocemos y es el terror de muchos estudiantes porque pues tiene muchos elementos y pues resulta algo compleja, pero pues no lo es tanto, o sea, es más como el miedo que los estudiantes le tienen porque pues es bastante clara. Sí tiene muchos elementos, pero pues como en términos básicos, pues uno sí puede aprender cómo funciona. Y pues también están los gestores de citas y referencias que ayudan mucho con eso, que el mismo Word tiene una herramienta que permite hacerlo de forma automática, ¿no? Que esto ya, si quisiéramos saber cómo funciona los gestores y cómo funciona el mismo gestor de Word, pues necesitaríamos como más espacio y más tiempo, pero pues hay un montón de tutoriales que se pueden encontrar ya sea en YouTube o en otras plataformas. Entonces, les recomiendo pues que si quieren hacerlo como de forma correcta y no se quieren aprender como la norma al pie de la letra, pues estas son opciones para que lo puedan hacer, ¿no? Tenemos Vancouver, IEEE, MLA, hay una cantidad de normas que nos permiten como dar los créditos correspondientes a los que son dueños de esas ideas o de un texto puntual, ¿no? Porque también hemos de recordar que cuando usamos ideas, así no las estemos tomando de forma textual, es importante hacer mención de quién es esa idea, ¿no? Muchas veces también nos pensamos que si cambiamos las palabras o parafraseamos o lo decimos a nuestra manera, ya no se tienen que dar los créditos, pues efectivamente se tienen que dar y a eso le llamamos parafraseo, ¿no? El ejemplo que tenemos aquí es de norma APA, entonces vemos cómo se haría la citación, la mención del autor que aquí se hace en sus apellidos, el año y cuando es una cita textual, es decir, que está comillada, que se saque exactamente de cómo está en el texto del autor, pues se debe poner el número del número de página. Y diferente es cuando hacemos paráfrasis, bueno, también llamada cita indirecta, cuando hacemos ese parafraseo, que es cuando decimos que lo decimos en nuestras propias palabras, pero es una idea de ese autor, pues lo hacemos sin necesariamente poner el número de página, pues porque una idea puede estar contenida en varias páginas y nosotros podríamos reducirla en 3, 4 líneas, entonces pues por eso no es necesario poner la página. Y pues con su respectiva referencia bibliográfica, que esto de alguna manera se hace por ética, o sea, sí porque hay que respetar los derechos de autor, pero también es por orden. Entonces, todas las normas de citación y referenciación traen consigo un sistema que nos permite ver en las referencias la ampliación de esa información que pusimos en la cita en el texto, ¿no? Bueno, continuemos. Esto utiliza
y referencia a fuentes confiables. Bueno, esto resulta ser un dilema hoy en día porque como tenemos tanta disponibilidad de fuentes de información, nos llega información de todo lado, entonces ya la disyuntiva está en qué es bueno usar y qué no, ¿no? Eh, También he escuchado críticas acerca de, bueno, ¿por qué satanizan Wikipedia si Wikipedia nos trae información que nos es útil, ¿no? O Script o SlideShare, por ejemplo, que son plataformas que de todas maneras cuando estamos investigando en Google son lo primero que nos salen. Entonces, cualquier tema que uno ponga en Google general, lo primero que va a salir Wikipedia, Script o SlideShare, ¿no? Entonces, como, ¿por qué satanizarlo si es lo primero que me sale? Y si leo y a veces pues uno puede hacer la comparación con otras fuentes, pues dicen cosas ciertas. El asunto con estas plataformas y por qué no recomendamos que sean usadas como fuentes académicas es porque son de libre edición y porque cualquier usuario casi que puede subir su contenido ahí sin una validación por pares, y sin como, puede que a veces lo tenga, pero muchas otras no tiene el rigor académico que debería tener en cuanto a citas, en cuanto a referencias, en cuanto a las fuentes que ellos mismos usaron para construir ese contenido, y pues nadie nos va a garantizar que esté bien o mal escrita. Ya si queremos como cerciorarnos nosotros mismos, pues lo podemos hacer, pero pues también implica como mucho tiempo hacer esa comparación y como de verdad estar seguros que esa fuente sí es confiable. Entonces, una cosa diferente ocurre con otras herramientas y otras plataformas que nos ofrecen información que es netamente académica. Entonces, aquí pusimos un ejemplo, está Dialnet, pero pues por supuesto hay otros, está Cielo, está Redalic, hay muchas otras herramientas pues que son de consulta libre y que nos traen o tesis de pregrado, maestría, doctorado, nos traen artículos de revista, nos traen libros y pues que definitivamente esos sí son fuentes que están validadas por pares y que tienen como una rigurosidad académica ya dada por sentada. Pues donde está academia.edu, está el mismo Google Académico. Para acceder a Google Académico es súper fácil, damos Google Scholar o Google Académico, lo podemos teclear en el mismo Google General y ya nos lleva a una página diferente que dice Google Académico y ahí ponemos nuestro tema y lo que nos va a traer pues son artículos de revista, o nos trae información que aparece en páginas de universidades, algunas veces nos trae blogs, pero pues suelen ser blogs que están vinculados a una universidad o a una institución académica. Entonces, sí es muy importante como saber dónde buscamos esa información. Y pues también de la forma tradicional es incluso más confiable, que es ir a la biblioteca y consultar fuentes que son impresas. Y pues también todas las bibliotecas y específicamente la Universidad de Antioquia en su sistema de bibliotecas tiene varias bases de datos que no serían de libre acceso en Internet, pero pues que ellos ya pagaron una suscripción para que todos los estudiantes, profesores y quienes pertenezcamos a la comunidad universitaria podamos acceder a ellas, ¿no? Entonces, recursos sí hay, recursos sí hay. Entonces, sin satanizar Wikipedia Script SlideShare, pueden usarla y pueden darse una idea de los temas ahí, pero lo más recomendable es que no sea usada dentro de sus fuentes académicas, ¿no? Bueno, ya estamos por terminar. Uy, ya se está con el tiempo. Entonces, revisa los textos varias veces antes de publicarlos. También es muy importante porque eh, a veces se nos va un signo de puntuación que no es, se nos van unas letras de más. Y pues sí es muy importante, sí es muy importante porque de eso también depende que el mensaje que queramos transmitirle a nuestros lectores sea el adecuado.
O sea, que la comunicación sea realmente asertiva, que diga lo que queremos decir. Y también cuando se trata de textos académicos, pues no se ve bien que haya puntos donde no van, que no iniciemos con mayúsculas, que no pongamos mayúsculas iniciales en los inicios de los párrafos, o que se vayan letras donde no se deben ir, que por supuesto a todos nos ocurre. A todos nos ocurre y pues es inevitable que vayan detalles en un texto, entre uno más lo revise, más cositas le va a ver, pero entre más lo revises, con más seguridad vas a poder publicar que el contenido que lleva está correctamente escrito y que tiene todos los signos de puntuación y pues que dice exactamente lo que queremos mencionar, ¿no? Bueno, esos son unos tips. De hecho, pues esto sí tiene como mucha tela para cortar, tiene como muchos subtemas, por ejemplo, lo de la citación, por ejemplo, lo de búsquedas en la web, lo de fuentes confiables, lo de derechos de autor, es otro subtema que también es muy, muy grande. Pero pues hoy lo que queríamos era darles unas claves para que esa escritura sea cada vez mejor en los ambientes virtuales educativos, ¿no? Entonces, pues eso sería. Ahí estaba mi correo electrónico por si tienen dudas adicionales. Y pues no, recibo preguntas. Me imagino que Manuela y Andrés ya han respondido algunas. Pues si Eh, tienen otras que me quieran manifestar, pues con claro. gusto. Por supuesto, Marce, muchas gracias por tu presentación. Fue bastante clarificadora con este tema, unas recomendaciones bastante apropiadas para tener en cuenta a la hora de escribir, ¿cierto? Y más en la contingencia que muchos estamos, eh, por la misma contingencia, trasladándonos a estos espacios virtuales. Marce, pues nos hicieron bastantes preguntas durante la charla. Manuela y Andrés estuvieron muy activos respondiendo. Y por acá, además de unas que nos están haciendo en este momento, quisiera que iniciáramos, valga la redundancia, con la pregunta de Esteban. Y es si puedes recomendar usar algunas fuentes en especial. Algunas fuentes en especial, bueno, Sí, también depende mucho de la temática que trabaje Esteban. Eh, yo recomiendo usar bases, digamos, que para que no tengamos ningún problema de acceso a las bases de datos libres, le recomiendo Cielo, le recomiendo Dialnet, que la teníamos ahí, también está DOAC, que podemos encontrar también como información de artículos, de tesis, de todo eso. Pero ya si Esteban tiene como un área de investigación específica, pues podría recomendarle muchas otras y pues también le recomendaría que ingrese a la página del sistema de bibliotecas, que ahí también hay una recopilación de fuentes de información que son supremamente confiables y que muchas de ellas son libres, otras suscritas, pero que por ser estudiante o pertenecer a la comunidad académica de la Universidad de Antioquia puede acceder sin ningún problema. Uh-huh. por acá Liliana González pide tus datos de contacto para proponerte la participación en un proyecto de MinCiencias. Marcela ya nos mostró su correo electrónico, no sé si Manuela o Andrés nos puedan ayudar escribiéndolo a través del chat para que Liliana se pueda contactar contigo. Bueno, Santiago Molina nos pregunta qué utilizar para poner una palabra o frase coloquial, comillas, o qué le recomiendas. bueno, eh, comillas. Digamos que sí hay lo de la negrita de lo que hablábamos, es exclusivo para resaltar texto, justamente porque las comillas están reservadas para otras cosas. Y pues una frase coloquial, sí, yo recomendaría las comillas. Por acá Esteban, quien nos hacía la primera pregunta, aclara pues que él es de la Facultad de Artes, de Música, y que él trabaja con fuentes
en Word como Arial, Times New Roman, Ah, Calibri. ya. Ya, faltaba ese contexto. Ujú. Ah, bueno, creí que era fuentes de información. Bueno, como ese tipo de fuentes también hay muchas opciones y hay manuales que recomiendan diferentes tipos. Por ejemplo, APA por mucho tiempo recomendó Times New Roman o Arial y pues últimamente añadió en la actualización del año pasado, añadió otros tipos, ¿no? Eh, yo uso normalmente Times New Roman para los trabajos que son académicos y pues recomendaría que uses esa. Y si no, pues también como ver un poco, ya en internet hay información acerca de la actualización de 2019 de APA, que APA además de tener eh, indicaciones para hacer citas y referencias, también tiene indicaciones de cuáles son las fuentes que se deben usar para trabajos académicos, ¿no? Y pues ya cuando se trata de contenidos para la virtualidad, ya eso sí tiene que ver y juega mucho con el diseño, ¿no? Como que se vea, que sea una letra clara, que sea entendible, que como que el mensaje, que no sean muy pegadas las letras, que sea lo más claro posible. Yo creo que a eso jugamos cuando publicamos cosas en la virtualidad, que el mensaje realmente llegue y pues la fuente también hace parte de eso. Perfecto, Marce. La profesora Polonia nos pregunta, ¿cómo se referenciaría la fuente de una imagen, tabla y otros gráficos? Ok, ok. Para eso también hay diferentes indicaciones, que también era como lo que les decía, que eso también nos implicaría como un taller mucho más amplio de ver cómo se referencia cada cosa, de qué manera lo podemos hacer. Em, pero pues según APA, porque es que como les digo ahí, pues se referencia al pie de la imagen, se pone el apellido del autor, el año de publicación y tener muy en cuenta que esos datos que pongamos al pie de la imagen deben ir también en la mayoría de las ocasiones en el listado de referencias, sobre todo pues cuando esa imagen tiene contenido académico, ¿no? Que no solo es una imagen de referenciación o para, eh, o para enlazar con el texto, sino que cuando se trata de imágenes que tienen contenido textual, digamos, sí deberían ir en las referencias bibliográficas, para que el lector luego pueda ampliar más sobre Ah, esa claro, imagen por supuesto. referencia. Marce, una segunda pregunta de la profesora Polonia, y es que ella quiere saber qué opinas del uso de Turnitin como herramienta de apoyo respecto al aprendizaje de escribir documentos con validez. Bueno, sí. Como Turnitin, también hay otras herramientas. Turnitin es como la que más conocemos porque la universidad tiene la herramienta suscrita, porque muchas universidades la han usado y no es una herramienta libre, es una herramienta a la que hay que tener suscripción. Las universidades la suscriben a su vez para sus investigadores, para sus estudiantes, para sus profesores. Y sí, Turnitin es una muy buena herramienta para verificar coincidencias con otras fuentes. Eh, también depende, ¿no? Como si uno no está vinculado a una universidad, pues no puede buscar varias herramientas libres y también puede ahí como hacer la verificación de la coincidencia de esos contenidos. Pero Turnitin específicamente tiene como una base de datos muy amplia y cuando uno pasa un texto del que sospecha que hay copia, sí le trae como todos de cuál es la fuente de la que lo trajo, y pues eso es lo que uno necesita cuando está sospechando de que hay copia. Y pues sí, yo también lo uso y sí me parece bastante, bastante útil. Perfecto, Marce. Margarita pregunta, ¿cuándo se usa una sola comilla? Eh, una sola comilla, o sea, no las dos comillitas que utilizamos frecuentemente, sino nos pone eso el ejemplo. Acá no sé si lo No leen. las dos ni una sola. Exacto, Por exacto. ejemplo, para lo que nos decía Santiago hace un momento de las expresiones coloquiales, también podríamos usar una sola comilla.
o cuando estamos utilizando estamos haciendo una cita textual que tiene las comillas dobles, cuando haya algo comillado dentro de ese espacio de texto, también se puede usar una sola comilla como para no manejar comillas dentro de una sección que tiene comillas, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos sí se puede usar, ¿no? En todo caso, yo creo que pues normas para el uso de cada uno de esos signos de puntuación tenemos, pero sobre todo es que en los textos no sean redundantes, incluso los signos de puntuación. Perfecto, Marce. Nos pregunta Michael, ¿cuántas citaciones por página es recomendable? Bueno, de eso no hay una norma. De eso no hay una norma que diga estrictamente tú por una página tienes que hacer una citación o dos citaciones. Pero sí la recomendación que uno frecuentemente ve y la que también hacemos es que haya un equilibrio entre la construcción que el estudiante haga y las citas que use. O sea, cuando por ejemplo, un trabajo de clase, que un profesor te pide hacer un ensayo, eh, lo que uno ve en ese ensayo es la construcción del estudiante versus las fuentes que usó. Entonces sería más o menos como un 70-30, más o menos pues así como por decir algo, pero que sea más la construcción propia que las citas que se usen, porque pues de eso se trata. Claro. Caterine nos pregunta, Marce, para presentaciones digitales, si tengo varios enlaces que compartir, ¿es mejor hacerlo con iconos o compartir aparte los enlaces? Bueno, dependiendo de la presentación, ¿no? Como de cómo lo quiera hacer. Si es una presentación, o sea, si es una página web, lo más recomendable sí son iconos o enlaces. O sea, que pongas la palabra, que la subrayes y que mande a otro lado. Eh, si es, por ejemplo, hay una sección dentro de los recursos que nosotros diseñamos para UD que se llama material de apoyo. Entonces, es una cantidad de referencias bibliográficas que tienen el enlace a continuación para ir a esa fuente. Entonces, si ella se refiere más como a recomendación de fuentes de información y no como a otro contenido al cual ella quiere enlazar, pues sí se puede hacer un listado ordenado con los enlaces y pues con la respectiva fuente, como la respectiva referencia para que indique desde el principio cómo, cuál es el autor, cuál es el título y pues a dónde es Claro. que el usuario va a ir en ese enlace. Marce, Caterine nos aclara que, por ejemplo, una presentación en PowerPoint. Por ejemplo, una presentación de PowerPoint. Yo diría que es mucho más cómodo que tengas botones o enlaces. O sea, como que enlaces para que, sí, sobre todo si tú vas a hacer una presentación y quieres como navegar entre ese contenido, pues que le des de una vez y te lleve al contenido que quieres presentar. Ujú. Ujú. Marce, Santiago nos pregunta, ¿qué tipo de textos pueden escribirse de forma extensa y cuáles es preferible una extensión más corta, como tú nos explicabas? Bueno, sí, sí, para eso también eh, tenemos recomendaciones. Eh, los de los textos que pueden escribirse como de forma extensa son estos que tienen como mucho contenido teórico y académico de un curso, por ejemplo, y pues que requieren que tenga como una explicación muy amplia sobre ese tema en específico. Pero pues a la vez se pueden hacer como ¿cómo decirlo?, introducciones a esos temas donde se haga de forma más interactiva, que vaya de un lugar a otro, que se den clics y vengan ventanas emergentes. Pero pues en general para los contenidos educativos virtuales y los recursos que se diseñan para ellos, sí se recomienda como que el texto no sea muy largo, porque ya si uno quisiera que sus estudiantes lean artículos completos, pues ya se los recomienda de forma independiente. O lo que decía Caterine anteriormente, como
recomendar, recomendar textos completos de artículos y pues facilitar el enlace para ello, para que vayan a otras plataformas como Cielo, como Realic, como Dialnet, y que allá los pueden leer de forma completa. Pero cuando se trata del diseño de los recursos, sí se recomienda que no tengan como un texto muy extenso. Perfecto. Patricia nos hace una pregunta un poco más técnica. No sé si se lo puedes explicar en este momento y es cómo podemos crear botones para los enlaces. Bueno, no. Eh, Dependiendo de dónde lo hagas. Yo, por claro, ejemplo, conozco que en PowerPoint se pueden hacer enlaces desde, hay un iconito que dice enlace, ahí le relacionas el enlace y ya te navega, ¿no? Pero exacto. pues desde el diseño web y las páginas web no tengo conocimiento técnico para ello. Sí, yo creo que le podemos recomendar a Patricia, pues que si tiene un contexto que le podamos dar algún tipcito de dónde lo haría, pues le podríamos dar algún tip. Sí. Pero depende de dónde lo hagas. Si lo haces en un No, y si no se lo PowerPoint, de un respondemos, Word. se lo averiguamos. Sí, por supuesto. Listo. Y bueno, creo que para ir cerrando, Juan nos pregunta, ¿dónde podemos descargar la herramienta Turnitin o si la universidad la tiene disponible? Bueno, la universidad la tiene disponible y para hacer una solicitud de la cuenta de Turnitin hay que escribir un correo a la biblioteca. No se la dan a todo el mundo, no está disponible para todo el mundo, pero pues sí la puedes solicitar. Escribes un correo al sistema de bibliotecas diciendo que tú quieres utilizar Turnitin, ya sea porque estás haciendo tu tesis o porque la necesitas para alguna cosa de tu vida académica y ya ellos te indican cómo debes proceder y pues ya te dan todo lo necesario para que accedas. Patricia nos aclara que, por ejemplo, en Moodle, si quieres yo le hago la aclaración. Dale. Patricia, en Moodle lo que hacemos es que cogemos la imagen del botón y hacemos el enlace respectivo con la opción en la interfaz de edición. Lo que hacemos es seleccionar el botón y enlazar la URL a él. Digamos que es un proceso no tan complicado, pero que debemos saber hacerlo. Profesora Patricia, si usted tiene un curso y desea poner algunos botones, nos puede enviar un correo al correo electrónico serviciosud@uda.edu.co. Nos hace la solicitud y le podríamos brindar una asesoría. Ujú. Bueno, y para Ana, yo creo que para que ya cerremos con esta pregunta, eh, ella te pregunta, Marce, si las personas egresadas no tienen acceso a esas bases de datos de la U. Yo creo que no. O sea, no, de eso sí tendría que estar absolutamente segura, pero sí entiendo que debes tener un vínculo actual con la universidad. De todas maneras, podrías preguntar al sistema de bibliotecas para que ellos te den una respuesta más certera, ¿no? Sí. Profesora Patricia, el correo es serviciosud@uda.edu.co. Ahí se lo acabo de enviar. Bueno, no, Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No sé si tienes algunas palabras finales. No, pues no, muchas gracias. De esto hay mucha tela por cortar, se puede encontrar mucha información en la web. De hecho, hay por ahí rodando como la actualización de las normas APA, que salió apenas hasta el año pasado y que creo que está entrando en vigencia este año. Entonces, pues la recomendación final es que ante cualquier duda, ya sea de ortografía, de puntuación, no hay excusa para cometer el error, porque siempre hay como herramientas libres en las que podemos consultar antes de que lo cometamos, ¿no? Entonces, pues eso, y que espero que les haya servido los tips y que las herramientas recomendadas también les sean útiles.